que nos, perdóname, Fernando, es que creo que no se oye. A ver, si me puede venir alguien de sonido. A ver, acércate un poco. ¿Ahora? Bien, pues me acerco más. Sí. Bueno, pues iba a decir que el Club Siglo XXI está celebrando el 50º aniversario de su nacimiento. Razón me parece más que suficiente para justificar que las primeras palabras en los 5 minutos de que dispongo estén dedicadas a recordar los años iniciales de la transición democrática española y lo que el Club Siglo XXI significó. Señoras y señores, el 20 de noviembre no supuso el inmediato fin de la dictadura. Desde aquella fecha hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978, transcurrió un tiempo duro y difícil que no es este el lugar ni el momento de recordar. Lo expone con mucho detalle, por cierto, Nicolás Sartorius en su obra El final de la dictadura. La verdad es que a lo largo de aquellos años asistí con bastante frecuencia a las conferencias organizadas por el club que impartían personas que estaban llamadas a tener significativa participación en la instauración y consolidación de la democracia española. Eludo citar nombres, pero es noble y necesario reconocer que la asociación que hoy nos convoca participó en la promoción de un pensamiento plural, transversal, tolerante, que contribuyó a que poco a poco se fuese decantando el pacto sobre el que se constituyó el Estado Social y Democrático de Derecho que es España, según el artículo 1 de la Constitución. Ese tránsito fue obra de la inmensa mayoría de los españoles, mujeres y hombres de diversas ideologías y creencias, instituciones de naturaleza diferente, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, universidades, colegios profesionales, asociaciones de ciudadanos, de vecinos, de funcionarios públicos, creadores artísticos, en fin, trabajadores de toda condición. Fue, sí, una obra colectiva, como son todas las grandes obras. Y el mejor fruto de aquel encuentro democrático fue el comienzo, a mi juicio, de uno de los periodos más largos de paz y prosperidad que España ha vivido a lo largo de su historia. En tal empeño estuvo presente el Club Siglo XXI. Mi felicitación con motivo de la celebración del aniversario de su fundación y por proseguir en el objetivo de fortalecer la cohesión social, la convivencia pacífica, el cultivo de la emoción de amar lo justo, como ha escrito Aras Arjomandi. Tal empeño es un imperativo ético sin fin, siempre infieri, que a todos nos concierne e implica y al que todos estamos permanentemente llamados. Todos, repito, porque cuanto más extenso y profundo sea el espacio de valores y principios que tengamos en común, de mayor calidad será la democracia en que habitemos. Gracias, Carmen, gracias, Presidenta, por proponerme hacer tu presentación. Todos sabemos que Carmen no necesita ser presentada porque se presenta a sí misma. Más exactamente, su trayectoria vital, sus propios actos son los que la presentan. Y es que somos lo que hacemos. Escribió Baltasar Gracián, comillas, no se nace hecho. Se va de cada día perfeccionando en la persona, en el empleo. ¿Cómo transformar el ser natural en un ser personal? Por el saber. Nacemos para saber y sabernos, y los libros, con fidelidad, nos hacen personas. Hasta aquí, Gracián. Carmen es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba, profesora titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de esa universidad, presidenta del Consejo de Estado. Ha sido consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, ministra de Cultura, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, vicepresidenta primera del Gobierno y al propio tiempo ministra de varios departamentos ministeriales. Carmen es un referente del movimiento feminista, autora del reciente libro titulado Nosotras, el feminismo en la democracia.
Pero sobre todo, Carmen Calvo es una mujer fuerte y tenaz, que ha dedicado su vida al servicio de los intereses generales. Disfruta trabajando para el bien común y lo hace movida por una ideología que prioriza la garantía de las libertades, los derechos humanos, la justicia, la igualdad, el equitativo reparto del bienestar. Una persona así no requiere de presentación alguna. Su imagen está presente en nuestro agradecido recuerdo junto al deseo de escuchar inmediatamente su pensamiento. Va a hablar del Consejo de Estado. Sostiene Daron Acemoglu en su libro ¿Por qué fracasan los países?, que la prosperidad de los estados depende en buena medida de la fortaleza de sus instituciones. Pues bien, en España el Consejo de Estado es una de sus instituciones históricas. Es una institución que goza de prestigio e inspira confianza a los ciudadanos. El Consejo, órgano de relevancia constitucional, no es una asamblea legislativa, no es un órgano de la administración ejecutiva, no es un tribunal jurisdiccional y tampoco pertenece al ámbito de lo académico. El Consejo de Estado es, artículo 107 de la Constitución, el supremo órgano consultivo del Gobierno. Su existencia viene de lejos. A lo largo de siglos ha acreditado su utilidad, su razón de ser. El próximo año celebrará, ni más ni menos, el 5º centenario de su creación por el emperador Carlos I. Consejeros y letrados del Consejo de Estado fueron personalidades tan ilustres en tiempos pasados como Gaspar Melchor de Jovellanos, Juan Valera, Francisco Javier de Burgos, Francisco y Manuel Silvela, hermanos, Joaquín Francisco Pacheco, Niceto Alcalá Zamora, entre otros. Y más recientemente, españoles ejemplares, sí ejemplares, han prestado valiosos servicios a España desde el Consejo de Estado. Recuerdo en este momento al general Gutiérrez Mellado, a Landelino Lavilla y a Francisco Tomás y Valiente. Muy recientemente, Su Majestad el Rey Felipe VI ha nombrado caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, consejero permanente de Estado, presidente de la sección primera, lo que ha producido en nuestra Casa Común muy honda satisfacción. El Consejo de Estado elabora sus dictámenes con independencia e imparcialidad. El único compromiso que tiene es con el cumplimiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. La lealtad constitucional pertenece a su esencia. Trabaja con rigor técnico, transparencia y celeridad, teniendo los ojos y los oídos bien abiertos, sin estrépito, con discreción, recordando aquello que escribió Ortega y Gasset en sus notas del vago estío, comillas, hay ciertas cristalizaciones en química que solo se producen en lugares quietísimos, exentos de toda trepidación, en el rincón más recóndito del laboratorio. Nadie mejor para hablar sobre el Consejo de Estado que su presidenta. Gracias, señores. Muchas gracias. También compartimos mesa con dos periodistas que van a intervenir a lo largo del coloquio con sus preguntas: Juan Fernández Miranda, adjunto a la dirección del Confidencial, y May Mariño, jefa de política y tribunales del periódico. Todos tienen esta tarjeta en la silla, que la pueden rellenar en mayúsculas, por favor, y si levantan el brazo se la van a recoger si quieren hacerle alguna pregunta a la presidenta. Carmen, cuando quieras. Buenas tardes. Parece que a las 7:30 en Madrid hay muchas cosas que hacer, muchos sitios a los que ir, incluso a ver al Betis, por lo visto, y ustedes han elegido estar aquí para poder oír hablar del Consejo de Estado. Se lo agradezco mucho, mucho más allá de la ironía y de la de la realidad de lo que describo en Madrid, una ciudad muy activa.
porque viene a cuento de lo que yo quiero esta tarde aquí decir. Nos hace falta pensar más, contar hasta, si no 10, que mucho hasta 5 si se puede, y hacer reflexiones en unos momentos ciertamente extraños en cualquier lugar del mundo, también en nuestro país. Y yo creo que para este menester hablar del Consejo de Estado es bastante armonioso. Así que empezaré primero agradeciendo al Club Siglo XXI, no es la primera vez que vengo, a su presidente, a Paloma y a Paloma, a dos mujeres a las que aprecio mucho, a las que conozco de muchos años, y hay que reconocerles también a ellas la tenacidad y el acierto de concitar, no solamente aquí, sino a veces también en su propia casa, en su propio mundo personal, que nos podamos encontrar gentes tan distintas de este extraordinario país que tiene como uno de sus valores superiores en su orden constitucional el pluralismo ideológico, es decir, las ideas diferentes. Muchas gracias a las autoridades que están aquí, veo senadoras, diputadas, consejeros, consejeras, el secretario general, e incluso ha venido mi párroco, el Padre Ángel, que es el párroco de mi parroquia, y todos ustedes que han sido muy, muy amables. Muy amable Fernando Ledesma, el consejero presidente de la sección cuarta. Fernando tampoco necesita ningún tipo de presentación ni de comentario, es como diría algún clásico de nuestro pensamiento, del pensamiento de nuestro país, un hombre cabal. Yo no sé lo que ustedes piensan que es esa adjetivación de una persona. Para mí cabal es casi todo y todo bueno. Fernando, gracias, consejero, gracias no solamente por estar aquí esta tarde en la mesa, sino por el mucho trabajo y buen trabajo que haces tú, como todo el mundo en esta casa de la que hoy nosotros vamos a hablar. Y también a ti, Juan, y a May, que están en el otro lado de la misma moneda, tan importante para una sociedad libre y democrática como es la información, y a dos estupendos profesionales a los que conozco también de hace ya mucho tiempo y de muchos lances. Bien, tengo 20 minutos, que es una especie de cosa loca para hablar del Consejo de Estado, pero más o menos lo cumpliré por otra cosa que me resulta muy importante, que ustedes puedan preguntar. Yo creo que nunca se debería de hablar sin darle a quien te escucha la posibilidad de preguntar o de contestar, porque me parece que el abandono de esa mecánica de decir algo, esperar que alguien contrapunte lo que tú dices y intentar encontrar algún acuerdo, me parece que es un formato artesanal, humano, profundamente importante que estamos abandonando. Esto de las nuevas tecnologías son más bien espacios donde soltamos cualquier cosa, no esperamos ningún tipo de respuesta, las respuestas suelen ser también durísimas, y vamos vaciando de humanidad y raciocinio lo que tiene que ser la construcción del pensamiento y de la convivencia, que requieren bastante más esfuerzo del que últimamente le dedicamos entre todos, y lo hacemos de una manera cada día más empobrecedora. Así que trataré de no tardar mucho. Seguramente que alguno de ustedes ha pensado que trataría aquí en 20 minutos de contar qué es el Consejo de Estado en términos históricos, en términos jurídico-constitucionales, incluso en su día a día. Bien, a esto dedicaré poco tiempo porque tengo delante de mí un auditorio cualificado, formado, y yo creo que todo el mundo en esta sala sabe lo que es el Consejo de Estado y el papel que cumple. Por eso pensaba en estos días que podía contar, no que fuera original, porque original no hay casi nada en lo que se refiere a lo humano, formas diferentes, pero los contenidos se reciclan, pero sí algo que les acercara a ustedes a cuáles pueden ser las cuitas más sólidas que podemos tener, que yo tengo en este momento, de la función consultiva. Por eso el título era más encaminado a hablar de la función consultiva en la democracia, que es la esencia del Consejo, que del Consejo en términos estrictamente formales. No obstante, tengo que decir
porque el Consejo, con sus 500 años, es el elemento seguramente más sólido de la historia de nuestro país. Y cuando digo el más sólido, lo digo porque con momentos distintos, con intensidades y en presencias distintas, incluidos los textos constitucionales, la historia del constitucionalismo español, y de hecho, salvo una constitución, todas lo reconocen, incluida la actual, la extraordinaria constitución actual que tenemos, incluso algunos pensando qué harían los constituyentes con el Consejo de Estado, curiosamente se descolgó en su artículo 7 colocándolo en un órgano de mucha relevancia y con un papel verdaderamente importante para algunos objetivos de la calidad de nuestro propio Estado de Derecho, de nuestra propia democracia. Esto significa mucho en la historia de España, una historia verdaderamente interesante y movida donde las haya, no solamente por lo que hemos significado para Europa y para el mundo, sino porque tenemos un lugar geográfico extraordinariamente interesante también. Somos un pasillo, hemos sido un pasillo de culturas, civilizaciones, religiones, de trasiego inmenso entre continentes y mares, y eso deja una historia muy particular, de la que nos sentimos, al menos yo, muy orgullosa. Cuando España ocupa todos esos espacios y papeles a lo largo de los últimos 500 años, que algo haya permanecido, habría que tomarlo con mucha seriedad, con mucho respeto, con mucho empaque. ¿Cómo permanece este órgano? Puedes leer mucho y hay magníficas monografías dedicadas al Consejo de Estado, a su historia y a su existencia, pero al final puedes jibarizar una idea que yo creo que es la que lo recorre. El Consejo de Estado se llama Consejo de Estado desde hace 500 años hasta aquí, no ha cambiado de nombre, de Estado. La palabra consejo es un comodín. España ha tenido consejos de las coronas, de India, de la Inquisición, es decir, consejos privados hemos tenido con esa palabra, comodines para otras muchas funciones. Pero es curioso que se llame de Estado desde el principio, es decir, España tiene una idea relativamente moderna con el nacimiento del Consejo de Estado. La idea de que el Estado es mucho más que sus partes, el territorio, la población, la historia, la corona, los poderes, las instituciones. Algo así como que el Estado acaba siendo una abstracción concreta, valga la paradoja de abstracción concreta, de los intereses generales del bien común de la existencia de España. Y esto es una idea bastante moderna, si nos paramos a pensarla, incluso atinando con la idea de Estado. Quizá esta sea una de las razones que lo han ido acompañando en su permanencia, porque finalmente de eso es de lo que se trata siempre en el Consejo de Estado, tener una mirada que se eleve por encima de la coyuntura, por encima de la controversia, por encima de los avatares de la propia historia y trate siempre de poner en lo alto de la mesa, de las decisiones, de la política, pero sobre todo desde la perspectiva jurídico y técnica, lo que pueden ser en ese momento los intereses del país, los intereses en un momento determinado de España y de su Estado. Esta es la idea más interesante que recorre la historia del órgano. Y esta es la idea que recorre la historia del órgano porque además se nutre desde su nacimiento hasta ahora de un mestizaje que yo considero absolutamente inteligente, imbatible. Es el mestizaje de su cuerpo de letrados y de letradas, algunos están aquí, algunos de los mayores de las secciones, que aportan desde su condición de funcionario y de alto cuerpo jurídico de nuestro país la asepsia del conocimiento. Y por otro lado, de los consejeros, y ya adentrándonos en el siglo XX, de sus consejeras, la primera consejera fue Carmen Iglesias, es decir, estamos hablando muy recientemente, de los consejeros y de las consejeras que aportan otra perspectiva en un número muy alto de ocasiones con formación jurídica, pero no siempre ni necesariamente, pero en cualquier caso aportan el otro lado de la misma moneda,
la experiencia y el bagaje de los cargos públicos, de la actividad política, es decir, el otro lugar donde van cuajando las grandes decisiones del Estado que tienen un impulso político de a quien corresponde darlo, en este caso fundamentalmente al gobierno legal y legítimo de nuestro país como impulsor fundamentalmente de la legislación, y naturalmente eso significa que confluyen en los debates y en los dictámenes, que es como habla el Consejo de Estado, una suerte de armonía, de experiencia y de conocimiento de lo que realmente el Estado es. No hay un lado estrictamente experiencial de la vida en los cargos públicos, en la vida política. En una de las reformas del Consejo de Estado se consideró que todos, en este caso siempre hombres, de momento hasta ahora, quienes hayan sido presidentes del gobierno son consejeros natos si lo quieren, es decir, para aportar también el caudal de experiencia que supone para una persona timonear el Ejecutivo en un formato constitucional como el nuestro, con lo cual el órgano, a diferencia de otros formatos en otros órganos jurídicos, tiene una suerte de equilibrio extraordinariamente importante. Y aunque nuestros pronunciamientos son técnicos y jurídicos para ayudar a prevenir, es un control suave de legalidad y de constitucionalidad de lo que puede llegar a ser ley, no están exento de la inmensa experiencia y del bagaje de todas y de cada una de las personas que suelen habitar, en concreto además, el pleno del órgano. Por esa razón se sientan como consejeros natos algunos de los cargos relevantes también de la propia estructura del Estado: fiscal, en este caso mujer, fiscal general del Estado, gobernador del Banco de España, el GEMA, presidentes o presidentas de las Reales Academias, Abogacía General del Estado, Consejo General de la Abogacía. Es decir, de alguna manera el Consejo de Estado sienta para deliberar una parte muy importante del Estado. No sienta a la otra parte del Estado que está en el debate político, porque ese aspecto a nosotros no nos corresponde. A nosotros no nos corresponde ni la intención política, ni la oportunidad política, ni ninguna circunstancia que la rodee. A nosotros nos corresponde la calidad, la prevención técnica de lo que se vaya a decidir y, naturalmente, el último control en términos de seguridad jurídica. Pero claro, al final todo esto, ¿dónde acaba? Acaba en un intento de ayudar la buena gobernanza de este país, el buen funcionamiento de las administraciones públicas, además de otros menesteres, pero siendo este el principal. Bueno, pues esto, que ahora lo podemos contar de manera más o menos sofisticada, en términos de una sociedad democrática y de un Estado constitucional consolidado como el nuestro, pues más o menos ha sido así siempre. Y cuando lo piensas, siquiera hace un instante, te das cuenta que es que eso le hace falta al Estado, y mucho más al Estado democrático. Diría esto último, más al Estado democrático que a otros formatos históricos anteriores. De hecho, me gusta mucho recordar, porque me parecía un alarde de inteligencia del propio emperador Carlos V, Carlos I de España, al que siempre lo identificamos con la dinastía Burgos. Sin embargo, él era trastámara y llega aquí como trastámara justamente por su madre y por sus abuelos, por sus dos abuelos españoles, por Isabel I de Castilla y por Fernando de Aragón. Bien, pues él, la reflexión que hace, además de la presión que tuvo de introducir cerca de él como asesores a los españoles y no solo a los borgoñones que traía de su tierra de origen, de nacimiento, la reflexión que hace es tan humana e inteligente como él piensa que con el poder tan extraordinario que tiene en sus manos, con los territorios que iba a gobernar y de los que era monarca propietario, en términos de poder absoluto, él piensa que nadie puede hacerse cargo de eso sin que alguien desde fuera te ayude y te contrapunte lo que vas a decidir. A mí me parece una idea muy inteligente, a mí me parece una idea humanamente loable y me parece profunda la idea de que nadie puede tirar
de una situación de esa envergadura solo con sus propias fuerzas, sin que alguien te pueda incluso contradecir, aportar, corregir, verificar. Bueno, pues esta es la idea y esta es la idea que se mantiene. Que además, cuando se bucea mucho en términos del contexto político en el que nace el Consejo de Estado, te acabas también dando cuenta que estaba muy cerca también todo lo que supuso la Revolución de los Comuneros, donde a este emperador joven que llega sin ni siquiera hablar el idioma para hacerse cargo de las grandes coronas de la península ibérica, de la corona de Castilla, de la corona de Aragón, los comuneros ya le advierten que el pueblo español está por encima incluso de la corona, que es la idea que se produce en aquel intento de levantamiento de los comuneros cuando alguien dice el pueblo español está por encima de la corona, en este caso más porque la corona la aporta de momento un extranjero. Es una idea extraordinariamente interesante que gravita sobre una reflexión que el propio emperador tiene que hacer cuando dice me enfrento a un espacio de mucha envergadura, me enfrento a un territorio que tiene en ese momento las monarquías más sólidas, las coronas más sólidas de toda Europa, y en ese sentido es un alarde, repito, de prudencia. Prudencia. Esto también lo hace el Consejo de Estado continuamente. Nosotros somos extraordinariamente prudentes. Primero porque estamos obligados a hacerlo y además porque nos gusta. Nosotros sabemos perfectamente dónde empieza y dónde acaba la argumentación y la controversia política y dónde empieza y dónde acaba lo que nosotros podemos aportar en términos estrictamente técnicos. Alguien dirá, ¿tiene alguien una vara mágica, una varita mágica para saber dónde empieza y dónde termina el derecho y la política? No, no la tiene nadie. Eso no es posible en el mundo. Eso está imbricado. Así que nosotros somos los españoles que hacemos el esfuerzo de, aunque eso esté imbricado, enfriar y de manera calmada y racional separar todo eso hasta donde humanamente se puede. Esto es el Consejo de Estado en su historia, esto es lo que nosotros hacemos fundamentalmente para el desarrollo del impulso legislativo que el Gobierno tiene, pero también, como dijo el Tribunal Constitucional en su momento, para atender también otro tipo de consultas que son pronunciamientos en dictamen de nuestra parte. Pero decía que esto más o menos es sabido. Pero ¿qué ocurre con esto en estos tiempos? Que es lo que a mí me importa, me interesa más como reflexión por compartirla con ustedes esta tarde aquí. Esto, dicho en estos tiempos, cobra un valor extraordinario. Tal vez hace 20 años no tuviera tanto valor esta función. Fuera mucho más inercial. Bueno, el Consejo entra, dictamina y advierte al Gobierno de turno si mejora, no mejora, se equivoca, le avisa, le preavisa, porque nuestro Consejo de Estado no tiene función jurisdiccional como sí la tuvo en otros tiempos o como sí la mantiene, por ejemplo, el Consejo de Estado francés. Nosotros nos parecemos más al Consejo de Estado italiano o alemán, hemos perdido la función jurisdiccional, pero los asuntos sobre los que nosotros advertimos suelen terminar, si no se corrigen, y si nosotros acertamos con lo que decimos, suelen terminar en la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Es decir, no estamos exentos de ser quienes advierten para que las cosas puedan transitar de una manera no controversial. Y yo decía, para compartir, ¿qué significa esto en estos tiempos? Donde la inmensa mayoría de la conversación pública ha abandonado el raciocinio, la obligación de tener argumentos, la obligación de saber que frente a tus argumentos hay otros que pueden ser aprovechables, la obligación de saber que más allá de las posiciones cerradas, muchas veces prerracionales y emocionales, el Estado te obliga a que razones, porque el único espacio donde podemos convivir todos es en el espacio de las razones. En el espacio de las emociones no se puede convivir, porque cada quien en su subjetividad es rotundo con lo que quiera. Me gusta, no me gusta, no hay más. El espacio que podemos compartir no es de me gusta o no me gusta,
el espacio que podemos compartir entre diferentes, requiere de un paso más frío de la propia existencia. Requiere ver razones de si es justo o no, adecuado a ley, adecuado a los valores constitucionales, adecuado a los derechos reconocidos, a las libertades protegidas. Requiere un esfuerzo racional. Un mundo que se mueve en torno a una gran máquina que es el mercado omnímodo, donde todo se vende y todo se compra en función de emociones y de falsas rotundidades. El derecho entra en un órgano que vivifica continuamente el derecho, porque continuamente tenemos que hacer entrada y revisión. Cuando además estamos posicionados, como yo creo que en esta sala es sabido, nosotros somos el último órgano y la última palabra que se pronuncia después de que el gobierno de turno quiera revisar lo que ha propuesto, y antes de que el legislativo definitivamente debata, vote una hipotética ley y se convierta como tal en el boletín oficial del Estado. Nosotros somos los últimos en pronunciarnos, curiosamente en el circuito. Pero sin embargo, a los efectos de la propia creatividad del derecho, somos los primeros. En los siguientes términos, que a mí siempre me ha resultado extraordinariamente curioso e interesante. Sobre un proyecto de ley, sin ir más lejos, de cualquier rango que sea, orgánico, ordinario, el dictamen del Consejo de Estado es quien hace un análisis global del proyecto, le ve los defectos, las prevenciones, los ajustes, lo que consideramos que no pasa el control de legalidad, que habitualmente está mezclado, como es lógico, con el control también de constitucionalidad. Nosotros somos los primeros que arriesgamos una idea de cómo lo vemos. Naturalmente el gobierno de turno, yo lo sé porque he vivido el otro lado, el gobierno de turno está, como no puede ser de otra manera, impregnado de su empeño político por algo, lógico. Lo formula en términos de texto normativo, como corresponde a un Estado de Derecho, pero está buscando un objetivo político. Para eso está el Ejecutivo, no está para otra cosa. Y en ese empeño se puede ver con más claridad o con menos claridad, con más corrección o con menos corrección. Da igual. Nosotros ahí no entramos nunca. Pero sí proyectamos una opinión de ajuste. Pero somos los primeros que hacemos ese ajuste. El gobierno puede volver sobre sus pasos. Cuando el dictamen es preceptivo y vinculante, le estamos indicando correcciones, que en nuestro caso las más importantes son observaciones de legalidad, es decir, aquellas que nosotros consideramos que el proyecto no puede continuar con ese aspecto que señalamos, pero en cualquier caso entra el legislativo, que puede entrar a debatir en la forma en la que lo considere oportuno las Cortes Generales, con sus correspondientes asistencias técnicas, como todos sabemos. Aquí hay miembros de la Cámara, yo lo he sido, sin ningún tipo tampoco de cortapisa. En ese camino puede entrar, como suele, la justicia, incluida la garantía del Tribunal de Garantía, el Tribunal Constitucional, que puede literalmente derribar una ley. Una ley democrática impulsada por el gobierno legítimo y elaborada por las Cortes Generales. Ese es el circuito de garantía de todo un sistema jurídico y constitucional que tiene un alfa y un omega. ¿Qué ocurre? Ocurre que los primeros en pronunciarnos y en arriesgar algo sobre ese proyecto somos nosotros. Y eso, para nosotros, es una gravitación de responsabilidad importante. Intentamos no equivocarnos con esto, porque en ese circuito podemos enredar y mucho si nos equivocamos. Al gobierno, a las Cortes y finalmente, si terminan los tribunales, en los tribunales. Nos sentimos guardianes de una reputación importante que sabemos que el órgano tiene. Es un bien intangible sobre el que hay que trabajar de manera tangible todos los días para sostener la reputación, porque algo de lo que nos sentimos extraordinariamente orgullosos todos, cuerpo de letrados, consejeros, consejeras, todos nos sentimos muy orgullosos cuando en un elevadísimo porcentaje, casi el 100%, esta mañana lo comentábamos en una comisión interna de trabajo,
alguna sentencia, muchas sentencias suelen tener la coletilla de como dijo el Consejo de Estado. El Consejo de Estado advirtió de esto. Es decir, sentimos esa responsabilidad también en términos creativos. Somos los primeros en los que abrimos curso a un camino de pensamiento y de argumentación jurídica que nos suele dar la razón. Ese peso también está sobre nosotros. Y no solamente lo hacemos en el contenido de lo que decimos, sino que nos cuidamos mucho también en la forma en la que lo decimos. En el Consejo de Estado está bastante controlado, por decirlo de esta manera, un control panóptico, es decir, nos controlamos unos a otros todos, que nuestro lenguaje sea el lenguaje correcto para dirigirnos a la autoridad consultante. Nosotros no aseveramos de manera que se salga de los carriles de la cortesía, de la lealtad, de la deferencia y del respeto. Nos gusta mucho decir que se puede decir todo con claridad, todo con rotundidad, incluso cuando a veces decimos de manera muy severa, eso así no se puede hacer, pero siempre en un lenguaje que se aleja mucho de esto que ahora parece que se ha impuesto entre nosotros. Esto a veces nos lleva a cuidar de manera absolutamente mimosa párrafos que nos llevan 15, 20 minutos hasta que afinamos un párrafo, hasta que pulimos un texto que sabemos que va a ser de gran influencia para otros operadores jurídicos y ajustamos. Bien, pues eso es la función consultiva. Y en estos tiempos donde la democracia nos debería de importar a todos tanto, necesita memoria, necesita vigilancia y necesita compromiso. Y eso lo tiene y lo debe hacer todo el mundo. Y afortunadamente, acercándonos a 50 años de entrada en vigor de nuestra Constitución, lo podemos hacer con tranquilidad, con libertad y con naturalidades de posiciones ideológicas diferentes. Este país se ha quitado el lastre de no poder tener ideas políticas distintas, que es lo más terrible de la historia del 19 y del 20 de este país. Y como esta es una de las metas que hemos alcanzado estas generaciones de españoles, yo pienso que todos deberíamos disponernos a proteger de la mejor manera posible esto, incluidas las posiciones diferentes donde estemos. Y ahí el Consejo de Estado, en estos tiempos y desde hace ya años, es una pieza maestra, es una pieza preciosa para este fin. Es una pieza preciosa porque, como el otro día decía un titular de un medio de comunicación después de que nos visitara el rey y el presidente del gobierno para constituir los órganos de los que vamos a disponer para celebrar nuestro 500 aniversario, un periódico tituló en este espacio de demasiada intensidad, digámoslo así, hay un lugar que está en calma, el Consejo de Estado está en calma. A mí me satisfizo de una manera extraordinaria que alguien pensara que en este país hay un lugar que está en calma y del que nos responsabilizamos todos para que lo esté. Porque deviene de manera mucho más importante tal vez que hace 15 años qué decimos nosotros y cómo trasladamos nosotros una idea de calma y de tranquilidad. Cuando nos dirigimos, yo creo que en general todos los que formamos parte del Consejo de Estado, pero luego yo misma cuando nos dirigimos a públicos menos formados que este que por suerte tengo ahora mismo delante, a mí me gusta traducirlo de manera sencilla y me gusta colocarlo como un logro histórico de la historia reciente de España. El mejor periodo de la historia reciente de nuestro país es este, el que nos ha tocado a nosotros vivir. Y me gusta decirle en palabras sencillas a cualquiera que nos pueda escuchar, que me pueda escuchar, puede que una ley no te guste, ni lo que persigue, ni el gobierno que la promociona, puede que no te guste, pero es que eso forma parte de la normalidad de la vida, a la que ya nos deberíamos de haber acostumbrado más. A veces tengo la sensación de que nos hemos acostumbrado todavía poco. Hay poca naturalidad en que no te guste un gobierno y que no lo combatas por ningunas armas que no sean las de la
el procedimiento pacíficamente democrático. Y me gusta decir, puede que una ley no te guste, pero te debería de tranquilizar que con el dictamen que haya emitido el Consejo de Estado, si ha sido sometida a dictamen, la ley está acorde con nuestro Estado de Derecho y con nuestro Estado constitucional. La ley está bien en nuestro sistema jurídico. No te gusta por razones políticas, lo cual es normal. Si te esperas 4 años o los que sean, pues tal vez te guste más porque el gobierno te guste más. Esto es una tranquilidad extraordinaria. Y lo voy a especificar todavía más. Hemos tenido debates en los últimos años donde a mí me ha parecido que entre todos hemos llevado a una perplejidad importante a la ciudadanía. Cuando un debate de discrepancia política, como suele ser, no se enfoca con las armas de la política, se está provocando mucha confusión en el ciudadano. Me explico todavía mucho más. Cuando tú a alguien le dices, eso no se puede hacer porque es ilegal como argumento político, estás haciendo una barrabasada con este país. Tú tienes que decir, eso no se puede hacer porque yo tengo una idea mejor que esa, o porque esa no me gusta. Pero aquí se han hecho falsos debates jurídicos para esconder la política. Esto es terrible para los ciudadanos, porque un ciudadano puede escuchar esta ley, a mí no me gusta y yo la combatiría y yo no la habría hecho si estuviera en el gobierno y yo cuando llegue al gobierno la cambio. ¿Ve? Perfecto. Pero a la inmensa mayoría de los ciudadanos, cuando el primer mensaje es eso es ilegal, el ciudadano se queda pensando, ¿qué está pasando? En mi país que se hacen cosas ilegales. Estamos destrozando el sustento mayor de la confianza en las instituciones, de la confianza en todo el modelo. Esto es terrible. Eso es terrible. Y en ese circuito, además con desigualdad de armas, porque mientras quienes se dedican a hacer esto desde la posición ideológica que sea, desde cualquiera, están jugando con la hipocresía de lo que dicen, el ciudadano está sin armas para decir, ¿será esto ilegal? ¿Será legal? ¿Será constitucional? ¿No lo será? Yo no lo sé. Yo estoy pensando que mis cargos públicos, que las instituciones funcionan correctamente dentro del sistema, me gusten o no me gusten, porque coincidan o no coincidan con lo que yo voto. Sobre esto no se puede seguir abundando en este país. Y termino diciendo que ahí es donde entra nuestra función y ahí es donde hemos hecho y hacemos cada día un gran papel de tranquilidad, de mesura, de calma y de raciocinio frente a todo ese espacio de enorme confusión. Termino. Celebramos 500 años el año que viene. Recuerdo muy bien cuando el presidente del club y Paloma me dijo, Carmen, tienes que venir a contar lo del 500 aniversario, al que ya les diré que estarán todos invitados porque habrá muchos actos abiertos. ¿Qué tratamos de hacer el año 26? Bueno, pues lo que nos ha pedido el rey y el presidente del gobierno. Ambos nos han pedido algo que el Consejo no ha hecho casi nunca. Al Consejo le ha gustado estar un poco anónimo, discreto. Bueno, nos han pedido lo contrario, sin salirnos de los márgenes en los que nosotros trabajamos, como decía el consejero presidente de la sección cuarta, el consejero Ledesma, nosotros somos imparciales, tenemos que serlo, en los fondos y en la forma. Por eso tenemos prohibiciones de hablar de los asuntos de los que tratamos, como es lógico, los dictámenes no son nuestros, cuando los periodistas nos los piden los frustramos muchísimo, porque no son nuestros, son de quienes nos los han pedido, no los podemos dar, como es lógico, preservamos todo ese circuito de la imparcialidad, pero el rey y el presidente del gobierno nos han pedido que los españoles conozcan al Consejo, que se lo contemos, que le digamos que este país tiene que estar orgulloso del Consejo de Estado más antiguo del mundo, el más veterano, por supuesto, de Europa, donde han pasado todas las personalidades que han sido significativas en la política de nuestro país. El otro día
acompañando al rey, presidente del gobierno, decía: hemos estado con la corona de este país en 4 dinastías, en las 2 más largas, pero también en las 2 breves. Hemos acompañado a 2 repúblicas, hemos resistido a una dictadura muy larga y tratamos de mejorar la democracia. Así que el trabajo del año 26 será que mucha gente, sin grandes complejidades ni profundidades, conozca que este país puede estar tranquilo por encima y por debajo de sus debates políticos, porque nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, que son muchas, pero también con modestia, nos dedicamos a contrapuntear y a establecer tranquilidad y seguridad. Muchas gracias. Gracias. Voy a pedir que ya no me mandéis más porque tenemos poco tiempo. Juan, si quieres arrancar tú. Muy bien. Pues muchas gracias, presidenta. Un placer escucharte y un placer que el año que viene vaya a haber actos de celebración de los 500 años, que creo que efectivamente es un motivo de orgullo como país. Y voy a empezar por el final, y ciñéndome a ¿se me escucha bien? Y ciñéndome al papel de presidente del Consejo de Estado. ¿Qué le parece a usted que se produzca algo que no es novedoso, pero sí más recurrente en esta última legislatura, que es que el Gobierno impulse leyes relevantes a través del grupo parlamentario, en lugar de directamente desde su posición, es decir, proposiciones de ley en lugar de proyectos de ley? Y se lo concreto en algo más real, la ley de amnistía, porque yo creo que se ha echado en falta en una ley tan importante como esa y que ha generado tal nivel de controversia social, un dictamen profundo del Consejo de Estado. Pues es que el Consejo de Estado, como se deduce de las palabras de Juan Fernández Miranda, no dictamina sobre las proposiciones. Y esto tiene un fundamento constitucional profundamente democrático. Profundamente democrático. Y de hecho es así casi en todos los consejos de Estado, por una razón muy simple. El legislativo, en su conjunto, en nuestro caso un órgano compuesto, las Cortes Generales, pero fundamentalmente la relevancia que tiene el Congreso de los Diputados. Lo puede todo. Eso es el pueblo soberano. Los poderes emanan todos del pueblo español, el único soberano de nuestro país es el pueblo. Y el pueblo de manera directa se sienta, sobre todo en las Cortes Generales, se sientan los 350 escaños y lo puede todo. En el derecho constitucional mantenemos un debate extraordinariamente interesante sobre lo siguiente que le voy a hacer mención. La única ley que no tiene control jurisdiccional en nuestro país son los reglamentos de las cámaras, que tienen rango de ley orgánica, que forman parte de lo que llamamos Constitución material, por una razón muy simple. El pueblo soberano se organiza como quiere y decide lo que quiere. El único control que tiene sobre su decisión es el Tribunal Constitucional. Así que por esa razón, cuando se impulsa una proposición de ley, no puede entrar ningún órgano de carácter jurídico como nosotros a cortocircuitar ese impulso directo a decirle no, sí, por aquí o por allí. Te equivocas, pueblo soberano, te equivocas. En general, hay consejos, el Consejo de Estado francés, por ejemplo, que tiene jurisdicción, que tiene como la Sala Tercera de nuestro Tribunal Supremo, tiene otras funciones radicalmente muy diferentes de las nuestras, pero los consejos de Estado que tienen solo función consultiva no entran nunca ahí, por esta razón democrática y constitucional. Y, claro, al Consejo de Estado no le toca, imagino que te tuteo, Juan, a ti sí te toca pensar si un gobierno, este u otro, habría necesitado o habría sido mejor que lo pasara o que no pasara. El gobierno trae de vez en cuando proyectos que no corresponde que los traiga, que no tiene ninguna obligación. El último que no tenía ninguna obligación era el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. No tenía obligación y ha querido que lo viéramos. Está en el ámbito de su margen de maniobra. Si discutimos eso, discutimos la Constitución entera. Y de hecho, sobre esa ley se han pronunciado los consultivos autonómicos de aquellas autonomías que han interpuesto recursos. Dicho esto, porque el tema es goloso para un periodista, pero también para una jurista, es golosísimo.
el gran debate que se inició con esta ley fue más un debate jurídico que verdaderamente político. Claro. Un grandísimo error de debate para los ciudadanos, un grandísimo error de debate, porque el instituto jurídico del indulto y de la amnistía existen en todas las constituciones, puede no gustarte perfectamente, y hacia donde lo hemos abocado ahora, estamos pendientes del pronunciamiento, y lo único que conocemos es el informe del abogado general, es de la consistencia del instituto jurídico en el marco de nuestro derecho constitucional, y otra cosa diferente es la oportunidad política, la eficacia y todo este asunto. Ese es un buen ejemplo de cómo se hace un debate jurídico por la puerta de atrás, creando gran confusión a los ciudadanos, cuando ese debate tenía que haber sido exclusivamente político por parte de todos los intervinientes, y con argumentos puramente políticos de si sí, de si no, de para qué, de por qué, de cómo o de lo que fuera directamente. Bueno, pues la razón de por qué los consejos que se parecen a nosotros no se pronuncian sobre proposiciones de ley es porque las Cortes Generales en general, pero el Congreso de los Diputados en particular, es el órgano que bombea todo el sistema democrático, y solo faltaría que los técnicos entráramos a decirle al pueblo soberano en sus 350 escaños que sí y que no, por decirlo de esta manera un poco sencilla, ¿no? May. Eres fantástica toreando, de verdad. Porque vamos, después de lo que nos has dicho del valor que tiene el Consejo de Estado, porque al final ponéis el punto para asegurar que las leyes y el Estado no tiene peligro, con el tema de la amnistía, que tantas veces ha utilizado el argumento de que es ilegal, quizás a lo mejor el hecho de que el Consejo de Estado se hubiera pronunciado podría romper eso. Pero me quedo con partes de la intervención inicial, cuando has comentado lo de que si una ley no gusta no se puede cuestionar, sino que hay que combatirla dentro de 4 años, si quieres haces otra. Pero una sentencia, por ejemplo, ¿se debería combatir? No, yo lo que no sé si lo he explicado mal o bien. A ver, la democracia es un sistema muy complejo. El otro día, no sé por qué razón, en una facultad di con una tecla porque me estaban preguntando los alumnos. La democracia es un sistema muy complejo que se parece a nosotros, a los seres humanos. Las dictaduras no se parecen a nosotros, se parecen solo al que manda. La democracia se parece a todos nosotros bastante. Que existan 3 poderes, muchas veces reflexiona por qué 3, por qué no 5 poderes, por qué el poder no se puede dividir en 5 facetas o en 7 facetas, por qué se divide solo en 3, el deliberativo, el ejecutivo y el judicial. Bueno, pues esta es una reflexión que hay que hacérsela porque se parece a ti. De hecho, tú te paras a pensar cómo tú vives y tú dices, primero pienso cosas y no se las cuento a nadie, estoy dando vueltas y lo veo todo, favor, en contra, la opción A, la B, la H, y no hay manera. Luego yo un día decido y lo cuento. El Ejecutivo tiene que decidir y tiene que actuar rápido en muchas ocasiones, ya lo cuento. Y al contarlo, ya lo oye más gente y se produce un juicio. Bien, mal, no lo debería de haber hecho, no lo debería de haber dicho. Ese es el circuito humano. Por eso la democracia es tan humana, porque se parece a nosotros. Por eso es la gran búsqueda de la propia civilización encontrarte ahí. Entonces lo que yo digo es que en ese debate político, por debajo o por encima, da igual, los ciudadanos deberían de tener la tranquilidad de que los contrafuertes jurídicos sí funcionan. Sí funciona. Que funcionen no significa que tú no puedas tener una opinión y una opinión crítica. Sobre los dictámenes del Consejo de Estado las hay opiniones críticas. Es más, yo lo he vivido y nosotros lo vivimos todas las semanas cuando un dictamen a un ministerio concreto al que se le hacen observaciones, las siguen o no las siguen. Es decir, el lado político decide, pues esto no lo hago, que es cuando se disocia la fórmula oído el Consejo de Estado o de acuerdo con el Consejo de Estado, naturalmente, y la sentencia es igual. ¿Dónde está el asunto? Bueno, pues yo creo que no se sale tan fácil de una dictadura, no se sale tan fácil como nos habíamos creído, como se habían creído algunos. Hemos cultivado la idea de que el
Poder Judicial es un poder aséptico, técnico, no político, y eso no es verdad ni lo ha sido nunca, porque es que no puede serlo. Quienes forman parte de ese poder tienen ideas, como no puede ser de otra manera, nadie les pide lo contrario. Tienen cercenados alguna parte de derechos fundamentales que tenemos otros en esa materia, que se sortean por otro lado. Lo que le pedimos es que sean imparciales, que no contaminen con sus ideas lo que emiten, pero que la sociedad no pueda criticar una ley, a un gobierno, un dictamen o una sentencia, pues solo faltaría más. Y a eso pues deberíamos de ir acostumbrándonos sin ningún tipo de alaracas mayores. Quiero decir, las sentencias, incluso más que las leyes. Al final hasta más que las leyes, porque de una ley puedes hasta escaquearte y que no te cojan, pero una sentencia está dedicada a ti con DNI, de esa no te escapa y esa la cumple. Es decir, la fuerza de obligación que tiene una sentencia es lo más en términos de efectividad jurídica, por lo tanto solo faltaría que además de cumplirla no la pudieras criticar. Lo que deberíamos de ir acostumbrándonos casi 50 años después es que se critican, pero se tienen que criticar con buen tono, con respeto al órgano de las pronuncias, sabiendo que tenemos una calidad de Estado en general extraordinaria, esta democracia española, sin secarnos la hierba en los pies, lo que somos muy aficionados los españoles en general, con el respeto debido, pero sí a criticarla, faltaría más. Si la contraparte que tienes que la va a cumplir, te guste o no te guste. Nosotros vemos responsabilidad patrimonial del Estado, nosotros vemos principio de indemnidad, nosotros vemos muchas veces aquello de prisión preventiva no seguida de condena. ¿Y ahora qué? En ese circuito, ¿quién se ha equivocado? Porque alguien ha estado allí en la cárcel y no tenía que estar. Está en la sala Europa Press, no sé si quieres preguntar algo, Juan Fran Moreno. ¿Perdón, Juan? No está. ¿Y de La Vanguardia, Leonor Mayor? Si quieres hacer alguna pregunta. Es que no lo había pensado. Bueno, pues entonces le paso la palabra a Juan y vuelvo a ti. Me gustaría que ahondara en lo que estabas diciendo. Te acercan un micrófono, por favor. Entonces, Leonor de La Vanguardia. Gracias. Sí me gustaría que ahondara en lo que ha explicado de la amnistía. Si el Consejo de Estado hubiera emitido un dictamen, ya sé que es un futurismo, bueno, una cosa que no va a pasar, pero ¿cómo habría sido ese dictamen? Para empezar no lo sé, pero es que además, mire usted, si hubiera producido, yo no hablaría aquí del dictamen. Yo tengo prohibido hablar de eso. Todos los que formamos parte del Consejo de Estado tenemos prohibido hablar de los asuntos que pasan por nuestras manos. Como decía antes, los dictámenes no son nuestros. Bueno, luego llegan un momento en los que ya sí los podemos publicar, y de hecho nosotros tenemos los dictámenes publicados, como es lógico, cuando ya es posible hacerlo con arreglo a nuestro reglamento, ¿no? Este asunto no ha pasado por allí, pero bueno, yo insisto sobre el debate. A ver, mire, lo que llamamos la división de poderes, que muchas veces nos esforzamos pensando que los poderes es que están absolutamente divididos. Los poderes no están absolutamente divididos, no pueden estarlo ni en este país ni en ninguno. La idea de Montesquieu, sobre todo del sistema de checks and balances, es que se controlen los tres de manera en circuito, ¿no? O sea, tú llegas a ser juez o jueza por una ley orgánica que te han dado las Cortes Generales. Esos son los requisitos que se te pone. El pueblo soberano emite un pronunciamiento en las urnas y cada 4 años cambia de opinión o no cambia de opinión y dictamina cómo se forma ese órgano. Ese órgano tiene que tener mayoría para otorgarle la confianza a una persona que es la que puede formar gobierno. Quiero decir que los poderes están imbricados. Lo que tienen los poderes son diferentes competencias y funciones, porque todos van a nacer del tronco primigenio que es el pronunciamiento de la soberanía popular. Esto lo tiene que tener claro absolutamente todo el mundo. Nadie está por encima de eso,
por debajo del imperio de la ley todos, y además todos los poderes emanan del pueblo español. Si esto lo tienes claro, ya te ordena perfectamente cuál es tu sitio, pertenezca a cualquiera de los tres poderes. El legislativo está controlado directamente por el pueblo. El ejecutivo está controlado por el legislativo. A todos los controla el Tribunal Constitucional en instancia y la jurisdicción ordinaria en los asuntos que corresponden a los conflictos de otra naturaleza. La pregunta siempre era, y lo recuerdo muy bien con mis alumnos en clase, tantos años, yo he estado 20 años, más de 20 años dando clases en mi aula, cuando los alumnos decían, ¿y al judicial quién lo controla? Pues esa era la pregunta, al Poder Judicial ¿quién lo controla? Bueno, hay un parámetro previo, y es que llega a ese poder con las condiciones con las que haya dicho el legislativo. O sea, tú no llegas por ninguna razón esotérica, llegas porque apruebas unas oposiciones, reúne una serie de requisitos para el cargo con arreglo a una ley que además es de rango orgánico, como hayan dicho las Cortes Generales, para empezar. Y luego todas las figuras jurídicas que hay para el quito, el legislativo puede controlar mediante moción de censura y derribar un gobierno. El ejecutivo tiene la moción de confianza para testar al legislativo, quiere decir que hay figuras que van circulando continuamente para el juego de pesos y contrapesos. Bueno, pues hay dos figuras que son también un contrapeso para el Poder Judicial, el indulto y la amnistía. Son contrapesos. El indulto lo utiliza el ejecutivo, todos los ejecutivos indultan, todas las semanas hay indulto en este país, se observa el orden del día y la publicación posterior del Consejo de Ministros, todas las semanas, ha habido algunas semanas incluso en las que se han indultado más de 1000 personas, no recientemente, evidentemente por el procedimiento establecido, que es bastante complejo por cierto, donde el Ejecutivo, que representa a la mayoría de la Cámara, decide levantar una parte de la pena. No lo puede hacer ni de manera aleatoria, evidentemente, y decide que levanta una parte de esa pena. Eso ocurre toda la semana en este país desde que arrancamos este periodo de Estado constitucional democrático. Y luego hay otra figura en la que el legislativo, no el ejecutivo, decide, por razones de interés social y buscando alguna finalidad de interés social y de bien común, que ni siquiera se va a someter a la justicia, que además eso tiene también unos espacios muy tasados. Bien, por esta razón el Ejecutivo no podía tramitar una ley de amnistía. Es que no está en el ámbito de lo que puede hacer el Ejecutivo. Es que eso solo lo puede hacer el Legislativo. ¿Por qué lo puede hacer solo el Legislativo? Porque esa fórmula de los controles mutuos que se traen los tres poderes, porque esa fórmula de control del Poder Judicial a mayores la hace el Legislativo, porque el pueblo soberano lo puede todo. El pueblo soberano puede reflexionar que por lo que sea, para lo que sea, y da igual, eso luego después tendrá control de constitucionalidad, como es lógico, decide que por alguna razón y en una circunstancia que argumenta y explica y canaliza a través de una ley que tiene que ser debatida y con el rango que corresponde en un debate y una aprobación, mediante ley. Por eso el gobierno no podía tramitar la amnistía, evidentemente. El gobierno no podía, por lo tanto, ni podía ni lo podía llevar al Consejo de Estado. Es que solo podía una iniciativa del propio Parlamento. Bueno, pues esto, que en esta sala nos puede interesar y nos puede gustar, y que tiene su complejidad, es lo que yo creo que hemos fallado en la democracia desde el día 1. Desde el día 1 se ha hecho muy poca pedagogía del sistema. Desde el día 1, y le deberíamos de estar muy agradecidos a aquellas primeras generaciones de españoles que salían de una dictadura, que se le dieron muy pocas explicaciones, que se incorporaron muy rápidamente a una mecánica de comportamiento de un Estado democrático y de derecho, que lo hicieran tan bien y de manera tan impecable.
a esas primeras generaciones, porque después ya evidentemente han venido otras más formadas. Yo creo que se ha hecho muy poca pedagogía de un sistema que es complejo, que es brillante, mejorable como todo en esta vida, pero brillante. Claro, la pregunta es, para quienes no se la hayan hecho, ¿por qué uno de los tres poderes no va a estar sometido al control del pueblo soberano? ¿Por qué razón democrática? No, si eso no es posible. Si en este país ya hemos visto caer un gobierno por moción de censura, porque lo derriba el legislativo. ¿Por qué razón? Esto es lo primero. En este país hemos tenido debates donde se ha escuchado decir ¿quién es el Congreso de los Diputados? Usted que es periodista lo habrá escuchado, ¿no? ¿Quién es el Congreso de los Diputados? Pues el Congreso de los Diputados es el pueblo español. Nada más y nada menos. Por eso la amnistía no podía ir por la vía del gobierno porque está expresamente así prohibido por la propia Constitución. Muchas gracias. Juan. Sí, pero eso, Presidenta, permítame, que estaba en el origen de mi pregunta. La pregunta no era esa. La pregunta era ¿qué le parece a usted que el Gobierno haya elegido una fórmula constitucional que hurta el debate al Consejo de Estado sobre un asunto tan complejo? Juan, es que no podía coger otra. Si es que constitucionalmente no podía. El Gobierno puede indultar. Sí, claro que puede. Pues lo tiene, está previsto constitucionalmente hablando, pero no está previsto que pueda amnistiar, es decir, que solo puede amnistiar. Presentar una proposición. Claro, es que no puede amnistiar el gobierno, porque es que está expresamente prohibido por la Constitución. Ya está. Por lo demás, en mi opinión, Pero, el debate. Presentar un proyecto de ley. Que no puede, Juan, si es que no puede. No se puede amnistiar mediante proyecto de ley, solo se puede amnistiar como una iniciativa propia de la Cámara porque es una función particular y escrupulosamente atribuida al legislativo. Preguntado de otro modo. Otro modo, no, bueno. Sí. Vamos a dejar la pregunta y a pasar a otra. No me da igual, señora, usted me lo pregunta nada más. No, a mí no me importa. No, Juan. A mí no me importa. Simplemente, el fondo de la cuestión es que el Consejo de Estado, siendo el órgano consultivo principal del Gobierno, como usted ha explicado, no se ha pronunciado sobre este asunto. ¿Y eso usted cree que es...? Es que no podemos. Bueno. Es que no podemos, Juan. Bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Nosotros nos debemos a nuestra ley orgánica y a nuestro reglamento. De esos márgenes no nos podemos mover. Imagínate que el Consejo de Estado, solo faltaría, interrumpiera de vez en cuando en según qué debate, sin venir a cuento y sin poder hacerlo, diciendo ahora vamos a entrar nosotros también en liza a opinar. Yo sufro con el tiempo porque nos quedan como 6-7 minutos. Juan, a nosotros no nos eligen para función representativa. No, ya lo sé. Claro, pues entonces no podemos usurpar tareas que no son representativas. A mí me gusta mucho decirle a los alumnos, vosotros creéis que todo esto que ha elucubrado el derecho constitucional durante más de 2 siglos, recuerdo que a mí me gusta mucho la ironía, y yo recuerdo que le decía a mis alumnos, claro, estaréis pensando que los más tontos de toda Europa, imaginar, pues yo qué sé, los 10.000 más tontos de toda Europa a lo largo de 200 años nos hemos dedicado al derecho constitucional, por eso no hemos dado ni una. Cuando algunas veces los alumnos en su formación, en su ingenuidad, hacen preguntas como diciendo, ¿y ustedes no se han dado cuenta de esto? Decimos, sí que nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, la moción de censura constructiva. ¿Por qué es constructiva? ¿Por qué tiene que ser constructiva? ¿Por qué vemos de vez en cuando en el debate una moción para convocar elecciones? Eso es un atropello de la Constitución española ahora mismo. La moción tiene que ser constructiva porque en el periodo entre guerras, entre las 2 guerras mundiales de Europa, la moción no era constructiva. Y aquello volaban los gobiernos cada 5 minutos. Cuando la Constitución dice que quien disuelve la Cámara es el Ejecutivo y tú derribas un gobierno para convocar, que te está arrogando una facultad que tú no tienes, que es la de convocar elecciones por vía interpuesta. Claro, la moción de censura se convirtió en constructiva en todas las constituciones europeas con una función. Los ciudadanos ya se han pronunciado. La mayoría de la Cámara ha cambiado.
por alguna razón, la que sea, y usted derriba el gobierno. Como usted derriba el gobierno, usted tiene ahora que gobernar. Usted tiene ahora que gobernar. O sea, la trampa de para disolver, eso lo tiene superado las constituciones europeas, la ley fundamental de Bonn, la constitución italiana, la francesa y nosotros. Eso no es ni por tontura ni por casualidad, es porque se vivió una experiencia brutal para estabilizar lo que llamamos la fórmula de democracia parlamentaria. No es caprichoso. Que la amnistía vaya al Poder Legislativo, es que el Poder Legislativo lo puede todo, y que no pueda estar en el Ejecutivo es por razones profundamente meditadas y democráticas, y que el indulto sí, porque el indulto respeta la condena, el procedimiento, la pena y la levanta. Claro, todas estas razones han ido madurando en la historia europea durante más de 200 años, no son caprichos tan coyunturales. Gracias. May. Sí, cambio un poquito de tercio, por así relajamos un poco también que alguna tensión aquí en el auditorio. Decía el señor Ledesma que Carmen Calvo es un referente del mundo feminista, y ahora mismo precisamente todo la actualidad está plagada de estos casos de presunto acoso, porque hasta que no se muestre vamos a mantener también el respeto en eso, el presunto acoso que salpican al que es su partido. También a la vez decía que nos hace falta reflexionar y pensar mucho en esta sociedad, en esta política actual. ¿Qué reflexión saca de lo que está ocurriendo ahora mismo? Porque toda la acción tiene también una parte positiva. Y sobre todo, ¿qué cree que se debe hacer ahora mismo, aunque la política va muy rápido, pero usted ha pedido calma, pero qué cree que se debe hacer ahora mismo? Hombre, en lo concreto, averiguar la verdad y acompañar a las víctimas, claramente. No hay más, ¿no? Obviamente. Pero como tú bien decías, Maite, tuteo, como la vida es así, hay que sacar siempre algo bueno para proyectar futuro y mejora. Cuando las feministas nos hemos desgañitado hace 40 años diciendo que la violencia existía y predicábamos en el desierto porque lo que se reverberaba contra nuestra posición era que, bueno, esto eran asuntos privados de la vida de las parejas. Yo todavía recuerdo ver un telediario, antes le llamábamos telediario, y arrancar con la primera noticia: ETA ha asesinado a un sargento en Baracaldo. Y en mi casa, como en todas las casas de España, se hacía un silencio y se te encogía el alma y decía, por favor, ¿esto cuándo va a acabar? De repente la sociedad reaccionaba, se condolía y estábamos unidos porque aquello había que combatirlo. El telediario seguía, y cuando ya iba a entrar el tiempo, nos iban a dar las temperaturas para mañana, decían: en Cuenca ha muerto una mujer en un crimen pasional. Bueno, en Cuenca o en Córdoba. Y tú decías, pues a que a mí me parece que los han asesinado a los dos en un golpe de poder extremo. A estos dos alguien ha decidido que su vida le pertenecía. A uno porque no eres tan vasco como yo quiero, o porque eres de Antequera, y a la otra porque tú eres mía y tú a dónde vas. Y yo decía, a mí me parece terrorismo en los dos casos, un ejercicio extremo, absolutamente asesino de poder, y tú veías una cosa y la otra. Y yo, que soy mujer y no puedo ser otra cosa, yo decía, esto no puede ser. Esto no puede ser. Cuando las feministas decidimos que aquello había que sacarlo de lo privado y empezar a decir que esto eran asesinatos y que esto había que combatirlo con las mismas armas del Estado, nos cayeron todos los pulpos. Todos los pulpos. Así que si en apenas 40 años hemos recorrido aquel camino a que ahora pongamos pie en pared, porque a las mujeres se las acosa en el trabajo, porque hemos dicho que hay acoso sexual en el trabajo, violencia contra ella, arrinconamiento contra ella, falta de respeto, así. Ojalá fuera un caso, y dos, ojalá. Nos ha costado mucho tiempo sacar eso. Nos ha costado mucho tiempo decir en una ley del 2004 que esto era real. Y la contestación fue tremenda en el año 4. Tremenda. Tan tremenda como que en el ámbito jurídico se nos decía que de repente desde el Código de Justiniano Baracano íbamos a cargar todos los fundamentos del derecho que estaban fundamentados sobre un prototipo de ser humano
varón, pero universal. Y decíamos, nosotras no nos vemos en ese varón, en las cosas que a nosotros nos pasan no nos vemos en ese varón. Aquello fue tremendo. La ley que ha sido más consultada como cuestión interna en los tribunales, todo el mundo dirá, el Estatuto de Cataluña, porque nos venimos arriba con estos temas. La ley del 2004 es la que ha sido sometida a más consulta porque no saben los tribunales qué hacer con ella. Y a todo esto, esa ley de 2004 nos afectaba a más de la mitad de la población de lo que llamamos pueblo español, que tiene su aquel también. Es decir, que cuando hemos recorrido todo ese camino para que ahora pongamos ya pie en pared con una situación de esta naturaleza que es frecuentísima, desgraciadamente en este mundo, pues es que hemos avanzado mucho, es que hemos avanzado muchísimo en responsabilidad, en respuesta, en sensibilidad. Y yo creo que además esto tiene que servir para que ninguna mujer se calle, y que para todos los mecanismos de los que podemos disponer en todos los ámbitos, que suelen ser evidentemente en este caso en los ámbitos tensionen, y luego en el asunto concreto es que habrá que estar también a lo que quieran las personas, las mujeres implicadas, las víctimas, a lo que ellas también quieran, porque ahí tenemos una doble situación. Ellas irán hasta donde ellas quieran y como ellas quieran, no podemos forzar tampoco la máquina de lo que ellas quieran. ¿Que se ha hecho bien desde el principio? No, pero yo lo dije el primer día, claramente, lo que dije es esto se tiene que terminar bien, porque además esto es una situación que, al margen de los casos concretos y de la verdad que ahí se acabe demostrando y de la justicia que ahí se acabe aplicando, visto en la perspectiva histórica y del trabajo que ha hecho el movimiento feminista, las feministas en general y el instrumento poderoso del movimiento feminista de este país, en general, han sido los escaños de mi partido. Esos han sido los instrumentos para avanzar, los escaños que ha tenido ahí el Partido Socialista. A veces les ha acompañado en alguna votación donde hemos tenido unanimidad el otro gran partido de este país, me refiero al Partido Popular, algunos grupos o partidos más pequeños en cualidad, no en cantidad, pero el instrumento del movimiento feminista, que no tiene escaños ni estructuras políticas, son los escaños de quien se los dan la posibilidad de legislar. Son, en ese sentido, yo creo que tendremos que sacar conclusiones que al margen de los casos sean constructivas. A mí me parece que en ese sentido la sociedad en 35 años, yo la primera vez que dije que esto era terrorismo y no le quitaba un ápice, claro, la nomenclatura de trabajo masculina de toda la vida, a eso le pone análisis de poder y le llama terrorismo, me refiero a ETA, a lo que nos pasaba a nosotras fuera de los circuitos de poder y de las estructuras toda la vida, todos los siglos, nosotros no teníamos nomenclatura política para llamarle a esto. Entonces tienes que sacar a las mujeres de que piensen que esto es normal. Bueno, ya muy brevemente, ¿tienes una, Juan? Sí. Una pregunta? Brevemente, si puedes. No sé si va a poder ser breve la respuesta. Uy, lo dejamos para el vino. Presidenta, usted salió del gobierno en el año 21. Micro. En el año 21, en aquella crisis de gobierno que propició la salida del señor Ábalos, hemos sabido muchos escándalos y seguimos conociendo en aquel momento. Algunos tienen que ver con el trato a las mujeres, otros con cuestiones más vinculadas a la corrupción. En aquel momento se sabía algo, había un run en el ámbito, en los ámbitos de la opinión pública. ¿Se sabía algo en el gobierno de los comportamientos del señor Ábalos? Me refiero a los comportamientos. Yo no lo he ocultado nunca, lo que comentaba su propia esposa. Ella comentaba cosas que, bueno, tú tampoco podías verificar, pero en cualquier caso ella contaba cosas que formaban parte de lo que ocurría en su vida de relación con el en aquel momento era ministro. Y como he dicho
y lo he dicho sin ningún tipo de ambaje, yo sí que lo dije donde lo tenía que decir. De los que andan en la corrupción no suelen dejar pistas para que tú te enteres de la corrupción, pero sobre esto que tenía que ver con su vida, su mujer lo contaba y yo sí que me hice eco de la preocupación que a mí me supone. Pero por apostillar algo que también conviene para no planear solo siempre sobre las cosas concretas, hay que sacar conclusiones siempre generales. Hubo una especie de rasgamiento de vestidura general de este país cuando oímos los audios. Y a mí me parece que nos teníamos que rasgar las vestiduras, en general, muchas mujeres, las feministas, desde luego todas, las feministas que llevamos peleando por el abolicionismo de la prostitución, ya podíamos entrar en trance después de escuchar aquello. El proyecto de ley que más va a tardar en la historia de España. El primer proyecto lo puso Clara Campoamor en circulación y todavía estamos esperando. Pero a mí que se rasgaran las vestiduras los que 3 meses antes habían votado en contra de un proyecto abolicionista no me entraba en la cabeza. Porque los que votan en contra de un proyecto de esta naturaleza, los que se ponen de perfil, es que les parecerá bien esa realidad. Pues ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? Si te parece bien esa realidad, ¿de qué te quejas? Si desgraciadamente para quienes somos abolicionistas, porque nos parece que eso es violencia extrema fuera de los derechos humanos sobre los cuerpos de las mujeres y de los menores, eso desgraciadamente para nosotros no es un delito en este país perseguido. Luego, quienes se ponen enfrente de un proyecto de esa naturaleza no se tendrían que haber rasgado ninguna vestidura. Te las puedes rasgar con la corrupción todo lo que quieras, pero sobre esto no te las rasgues, porque es que hace 3 días has votado en contra de esto. O sea, nos las teníamos que rasgar los que estábamos en la posición, yo de toda la vida, que la prostitución no es fruto de la libertad de las mujeres. Esa no es la historia de la prostitución. La prostitución no es un trabajo, es una esclavitud y un sometimiento de la libertad de los cuerpos, de la sexualidad de las mujeres y una mercancía. Y eso no es compatible con una democracia. Es que no es compatible tener una democracia y un prostíbulo al lado. Así de claro. Pero esto, para los que pensamos esto, para los que no piensan esto, se tenían que haber dejado de rasgar las vestiduras con este asunto, en mi opinión, porque eso se llama hipocresía. Yo me quiero quedar, Carmen, con algo muy importante, ¿no?, que ha dicho la presidenta sobre el Consejo de Estado, que es un poco la esencia, que aparte de las partes que tiene el Consejo de Estado, esa mirada que tienen que mantener por encima de todo, haya controversia o haya coyuntura, porque lo importante son los intereses del país. Y eso es lo que protegen de alguna manera, siempre con prudencia y examinando meticulosamente todo y con imparcialidad, independientemente del gobierno que haya en ese momento y con esas ideas. Yo creo que esta esencia que nos has transmitido es importante que nos quedemos con ella. Quiero dar las gracias a los asistentes que habéis venido. Ahora podréis hablar con la presidenta y con Fernando Ledesma a continuación, si os quedáis a tomar algo. Y dar las gracias a Fernando Ledesma, a Carmen Calvo, a Juan Fernández Miranda y a May Mariño por vuestras intervenciones. Y me gustaría terminar con un titular, que nos deis los 2 periodistas de la mesa un titular. Si quieres empezar tú, May, con un titular y luego Juan. Sí, con Carmen siempre cuesta, como me has dicho antes que nos podíamos tutear, con Carmen siempre cuesta un titular, pero el de sacar a las mujeres de que piensen que esto es normal, porque ahí nos va a todos como sociedad. Creo que ese es un buen titular y muy del momento. ¿Y Juan? Pues yo creo que hay que recurrir al humor de vez en cuando. Entonces voy a titular con este, si te parece, presidenta. El Consejo de Estado no se puede pronunciar sobre la amnistía. Muchas gracias. Si a alguien no le ha quedado claro. Por esta tarde.